Buen día, buena tarde, a las 12 en punto. Estamos a 21 de octubre del 2025 y estamos en este espacio que se llama Pulsaciones, Conexiones y Ritmos Vitales, que hace parte de la Bienal Latidos. Latidos es la Bienal de Graffiti y Arte Urbano que se desarrolla en Medellín, Colombia, y que tiene pues una buena cantidad de actividades académicas, experienciales y artísticas. Y como dice el dicho, pues no hay quinto malo. Estamos entonces en nuestra quinta entrevista de Pulsaciones y nuestro invitado de hoy es Worm. Lo tenemos gracias a la gestión que se ha hecho desde la Alcaldía de Medellín, desde Comunigraf, la agencia APP y este espacio pues, de Pulsaciones a la Corporación Universitaria Remington, donde yo, Juan Diego López, lo estoy acompañando con nuestros excelentes invitados. El quinto de hoy, que no es malo, es una maravilla de invitado, es Worm. Una breve síntesis de su hoja de vida es que lleva más de 17 años, ya tal vez casi 20, trabajando en el contexto del arte urbano y de lo que yo quiero que hablemos más adelante. Dice acá que procura pues trabajar y mejorar su estilo salvaje. Ahorita nos contás cuál es el estilo salvaje. Y algo muy interesante de Worm es que, pues, además del trabajo de arte urbano y graffiti, como diseñador gráfico se ha preocupado por la parte académica, donde entonces ahorita, pues, en este espacio vamos a tener el placer de que nos comparta unas publicaciones que tiene. Bienvenido, Worm. Hola Juan Diego, muchas gracias ahí por esa introducción. Bienvenidos todos a esta charla. Y pues nada, la expectativa de que podemos hablar hoy acerca del grafiti un poco y pues brindar como los conocimientos que hemos aprendido en este trayecto de escritura callejera y salvaje en la Muy bien. Medellín. Empecemos con el nombre. ¿De dónde sale Worm? No tiene como mucho fondo, la verdad, como el tema de mi nombre. Es más como algo familiar. Eh, que me decían como muy gusano, por lo que molestaba y era como sí, cansón. Y pues me parecía que escribir en la calle Juan Pablo, JP, era como demasiado creativo ya. Entonces me gustaba como la chapa de gusano, pero me parecía demasiadamente larga. Sí, buscando como en Medellín habían pocos escritores, mucho unos que escribían con W, siendo la W una letra bien compleja y terminándola con otra similar, eh, daba para experimentar y tener que exigirse mucho más. Eh, Buscando pues en idiomas encontré como Word, que el graffiti es muy asociado como a Estados Unidos, de sus raíces y demás, y pues de ahí sale como ese concepto del gusano y empieza a rayar todo con Word. Muy bien, dijiste que no tenía mucho fondo, pero sí lo tiene, ¿cierto? Hay una historia personal detrás de todo eso y una cosa importante es el aspecto técnico tipográfico, ¿cierto? Dijiste que es interesante el trabajo con la W y la M para poder hacer pues elementos visuales a través de la tipografía. Incluso al principio escribía Worm 3 porque en la cuadra donde vivo, en Robledo, o donde vivía en Robledo Diamante, le decían la tercera. Entonces era como un juego ahí como de la W siempre volteada. O Pero sea, con el el 3 ya tiempo, era como el tercer giro de la letra. es correcto, pero con el tiempo fui dejando como el tema del 3 y simplemente Worm. Muy bien. La pregunta que se ha venido, digamos, institucionalizando acá, ¿cierto? Eh, ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? En tu caso, que pues estás dedicado al arte urbano y el graffiti y con tu formación de diseñador gráfico, ¿qué fue lo que te llevó a lo otro? ¿El graffiti al diseño gráfico o el diseño gráfico al graffiti y el arte urbano? El graffiti al diseño gráfico y al arte urbano. ¿Y cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue la experiencia de descubrir primero, hombre, me voy a arriesgar a tirarme a la calle, a pintar paredes, a intervenir espacios? Imagino, en principio, luego pues nos cuenta si fue así de forma ilegal, sin pedirle permiso a nadie, ¿cierto? eh, y cómo te fue llevando a decir, hombre, yo me voy a concentrar entonces en una formación académica y termino estudiando diseño gráfico. Eh, pues el graffiti empieza más como un hobby, así como los que patinan, bikers y demás, entonces empieza como un hobby en el colegio, en donde simplemente nos gustaba estar en la parte de atrás de las sillas del salón
haciendo graffiti con los parceros, con mi parcero Enk, que fue el que me mostró como mis primer graffiti, con el cual sigo pintando todavía. Otros escritores del barrio como Sanji, que también escribían, veíamos stencil como Sani en esa época, y pues eso le llamaba mucho a uno como la atención, entonces fue más como el hobby. Ya después en investigar, al investigar te das cuenta que el grafiti es 100% ilegal, el hacerlo sin permiso, porque nadie te va a dar permiso de hacer un tag feo, y pues más cuando estás empezando. Entonces, pues eso es imposible, toca es arriesgarse, salir y pintar en cualquier superficie donde se pueda, ya sea con el gifing de la casa, con cualquier betún, creando un pósterman hechizos, eh, y bueno, hacer como ese juego de ir escribiendo, escribiendo, y pues nos fue gustando, estudiamos diseño gráfico, y ahí todo ese mundo detrás que se viene. Hace 15 días tuvimos a Mela, aquí pues en este mismo espacio, que también es diseñadora gráfica. Entonces, Estudiamos juntos, ella, ¿cómo? estudiamos juntos, Ah, excelente, excelente. a tener que Entonces, aguantar. imagínese pues, ella decía que muchas veces la gente cree, y esa pregunta pues también es la 10 para que nos compartas tu experiencia, que por dedicarse al graffiti, su trabajo profesional iba a ser como sobre la misma línea, ¿cierto? En tu caso, por ejemplo, esa afectación del estilo de vida donde está incorporado, interiorizado el graffiti con el trabajo profesional, tenés una barrera, ¿cierto? Separas tu estilo particular de lo que te piden los clientes o los clientes te buscan es por tu estilo. ¿Cómo es tu caso? Todo varía, porque pues para llegar a donde ya puedo decir no, tuve que hacer muchas cosas en las que pues, yo no quería hacer, pero pues necesitaba el dinero. Y pues por ejemplo, en mi caso que soy diseñador gráfico y trabajé en una agencia de publicidad, para mí era más rentable en ocasiones esperar una semana que me saliera un trabajo, a trabajar todos los días y ir a una oficina, porque me hacía más plata haciendo trabajos por fuera independientes, yéndolos a buscar, que estar sentado en una oficina, como dicen, ¿verdad? Entonces, antes pintaba lo que el cliente de pronto necesitara. Sí, ya hoy en día pues puedo decir, no voy en esa línea, te aconsejo de pronto manejarlo y aplicar algunas técnicas, o simplemente sugiero a otros amigos míos que pueden hacerle como ese trabajo. Muy bien. Ya que me dedico como a vender más como obras y obra propia. Bueno, contanos ahora qué es eso de el estilo salvaje. Para mí el estilo salvaje, eh, pues es un guardián, ¿sí? Desde la misma palabra. Entonces, viene de ahí, de la máxima expresión de la escritura dentro del urbano. En el grafiti tú empiezas a caminar, a gatear con un tag, evolucionas a un throw up, los leeres, quick piece, y llegas como a un wall a una masterpiece, una obra maestra, donde puede estar incluido todos esos estilos y la letra se pone un poco más salvaje, ya sea por la transformación o los quiebres que le des al momento de construirla y de construirla, y ornamentos tradicionales del graffiti como algunas fechas, conexiones y demás. Es un poco más desde la tipografía deconstruida. Por ejemplo, en mi libro, en estilos y colores, muestro un poco como de esa evolución de la tipografía, donde se vuelve cada vez un poco más enredada para cualquier persona que no está como en el medio del arte urbano o el grafiti. Cuando hablas de esa evolución y cómo lo salvaje se va volviendo cada vez más salvaje, ¿cierto? Se va, digamos, a exagerar el trazo, el ángulo, la perspectiva, profundidad, texturas. mm, ese estilo salvaje es el que te ha permitido poderle decir no a ciertos proyectos. Eh, Más la línea que he construido como para vender, sí, como para crear, como cuando la gente lo vea y diga, eso es un Word, sí, así como cualquier otro artista. Por ejemplo, dentro de mi escritura, procuro de simplemente escribir Word, 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 pero digamos que en las piezas comerciales o en las piezas o obras que realizo, juego mucho con el tema de los niños, sí, porque va desde la educación que me gusta por mis libros y los temas editoriales, y a contar más una historia para que la gente tenga una pieza linda, que cuente algo a un simple Word que va a decir solamente mi nombre. Y me gusta que como tener esas dos variables.
dentro de mi escritura. Ahí dijiste dos cosas interesantes y es, una cosa es el texto de Wong, ¿cierto? Simplemente el ¿Sí? texto, ese simplemente sin ser peyorativo, sino digamos limitándolo a la escritura, ¿cierto? Pero hay otro espacio y otro aspecto desde lo creativo y lo conceptual del mural, del graffiti y el arte urbano, y es el que cuenta historias, ¿cierto? Hemos tenido ya pues entonces cuatro invitados antes y ahora queremos conocer tu punto de vista desde lo sensible, lo plástico y lo estético y las historias que te gustan, las que te apasionan, con las que mejor te identificas y las que evitas. Eh, no, las que se encuentra uno en la calle cada que está pintando, ya sea cualquiera de las dos líneas, siempre, y dependiendo del territorio, se encuentra o con niños curiosos queriendo aprender, eh, vecinos como escépticos del graffiti, pero cada vez que hablamos se vuelven más flexibles y hasta le llevan un juguito, almuerzo. Eh, y pues personas que simplemente no le gustan porque de pronto uno lo puede estar haciendo en la noche, como los policías o gente que cuida simplemente el sector, y pues por el medio del diálogo, pues termina uno de una manera educada y respetuosa, terminando hasta el propio graffiti que donde no se puede. Entonces es como cada acción que lleva el graffiti, dependiendo de donde lo esté realizando, es súper chévere porque cuenta una historia diferente. Y puedes Y eso, enseñar o educar o cosas diferentes. y esos temas que te dice, ve, hombre, te voy a contratar para que me hagas un mural con este tema, ¿cuáles temas te parecen incómodos? Y si no, yo prefiero más bien recomendarle a otra persona. Los escudos de fútbol, trato de no meterme como mucho. Temas religiosos, porque las viejitas dicen o son muy perfeccionistas. Entonces, si de pronto queda el ojo del Cristo medio rarito hasta que no les quede bien, entonces se vuelve un trabajo muy complicado. Eh, y con temas de pronto políticos, eh, tampoco. Muy bien. Y hablaste ahorita del territorio, ¿cierto? Contabas Sí. también que tu experiencia empieza en, en Robledo, pues es un gran sector, ¿cierto? Para quienes no estén, digamos, familiarizados con la línea urbana de Medellín. Occidental, Aquí, como por una 7. ejemplo, sí, aquí en Medellín hay, digamos, una costumbre y eso es, me parece nefasto para los extranjeros, que es usted dónde vive en Robledo, pero Robledo realmente es un barrio más bien pequeño, pero se suman dos, tres comunas donde todo el mundo le dice Robledo a un montón de barrios. Entonces está López de Mesa, Aures, Diamante, en fin, un montón de cosas. Pero tú, digamos, tu zona inicial fue Robledo, ¿cierto? Ahí empieza, Roledo digamos, esa, Diamante. Sí, el Roledo está diamante. Roledo Aure, Roledo Kennedy, Roledo Sí. Miramar, Roledo Villa Sofía, pero el mío Entonces, es Roledo Diamante. el diamante, la 80 con la 80, ahí nos paramos para Ahí, empezar, ¿cierto? dos cuadras Entonces, subiendo la loma, ahí. estamos hablando, y también para quienes no son de la ciudad, Medellín es un centro urbano bastante denso. Cuando hablamos denso es que cada vez los edificios son más altos, vivimos más gente en menos espacio, y el 80% de la ciudad es colina, es loma, es en pendiente, ¿cierto? El Diamante es un barrio, pues también en pendiente, como casi todos. Y te hago esta pregunta es porque tal vez por la misma estructura del barrio, yo también pasé mi infancia por allá cerca, es muy fácil encontrar muchos muros, como decimos aquí, dando papaya, ¿cierto? Este muro, ¿por qué? Porque es que lo que se hace es contener la pendiente con un muro para construir encima, ¿cierto? Para poder trazar una vía. Esos lienzos vacíos o esos lienzos antes de ser intervenidos, cuando ustedes empiezan a trabajar, ¿qué temas empiezan a tener? Y poco a poco, como esos temas, y volvimos los decía, la comunidad empieza, digamos, a entenderlo distinto, empiezan a ser aceptados por esa comunidad, empezando pues en el Diamante y luego yendo a otros territorios. Pues es algo muy particular allá en Roledo, porque pues me tocó la transformación casi de toda la 80, donde pues había muros, pues eran como morros de tierra y se fueron convirtiendo en muros. Entonces teníamos la opción de escoger cuál muro queríamos pintar, ¿cierto? Mm, con el tiempo, pues pintando los mismos y los mismos y los mismos y los mismos muros, pues ya la gente nos va conociendo. Por ejemplo, la Biblioteca La Quintana, con ayuda de un amigo chief, se buscó para pintar como la biblioteca y pues nosotros la dimos construir. Eh, ahí, qué pena ahí volviendo, que Dale, es que mi estudio queda entre callejones y de momento uno cae todo.
es el barrio. claro. Seguimos contando entonces la historia de Rolo el Diamante. Íbamos en la Entonces, biblioteca. estábamos en la biblioteca, donde la veíamos siempre virgen y empezamos a gestionar para pintarlos. Pues ya pues, en la biblioteca tengo dos espacios que los he renovado. Y pues toda la 80, hasta llegar hasta el éxito de Robledo, tengo como varias piezas que he renovado como con frecuencia. Incluso una anécdota chévere con un vecino, y es que hay un muro que llevo pintando por ahí 12 años, el mismo muro, el mismo muro, el mismo muro por 12 años, o más. Y pues el señor ya con su edad, pues le empieza a fallar como la mente. Entonces cada vez que llego a pintarlo, sale diciendo que no se puede. Le recuerdo las historias pasadas, me saca juguito, me saca la escalera y el muro termina siendo otra vez que es pintado. Se convirtió en un ritual con el dueño del muro. Ya sabes a lo que hay que llegar, hay que sensibilizar y educar para que permita intervenir. Ya Y hablaste a él entonces no le gustaba. Y a él no le gustaba. Ya deja que le pinten toda la fachada, ya toda la fachada estaba súper pintada. y propone ideas, inclusive me imagino. Me imagino, claro, ¿y por qué no esto? Y me está molestando otra idea. Eso. Así fue entonces digamos, crecimiento en Rolo del Diamante. ¿Has intervenido en otros territorios de la ciudad o en otras ciudades de Colombia o algún lugar del mundo? Qué pena, es una reunión, doña Ana. Ja. Los vecinos que me querían saludar, qué pena. Eso le pasa por ser popular, no hay problema. Los vecinos acá. Sí, no, pues desde los inicios me gustaba mucho salir a caminar, porque unas lomas poníamos para abajo, para el centro. Entonces pintaba mucho el centro y pues casi donde podíamos pintar. Caminábamos demasiado, que es lo importante en el graffiti. El que es grafitero, como escritor de graffiti, tiene que caminar mucho, y caminar mucho la ciudad para hacer la tarea, ya sea pintar tags, pegar stickers, hacer trovas, conseguir muros. Entonces tiene que estar caminando la ciudad y recorriéndola, conociendo nuevos como puntos o yardas para pintar. Y en esa experiencia de exploración territorial, empezando pues en lo local en Medellín, ¿alguna experiencia negativa, por ejemplo, que ustedes hayan tratado de intervenir en un espacio y les hayan dicho que no, pero de una manera, digamos, violenta, que usted diga, por aquí no podemos volver, un territorio que sea vetado para ustedes? Pues no que uno no pueda volver porque uno es necio y vuelve, pero sí ha pasado varias veces en territorios donde los barristas, por estar asociados, no sé, a grupos o algunos que pueden tener familiares, siempre lo pueden amenazar porque pues son, no sé, grupos de 30 o así. Entonces dice, ese muro lo vamos a pintar y vaya donde me lo dañen. Entonces uno ya prefiere como evitar ese tipo de problemas, pues pierde, por así decirlo, el muro que pues, lo pintó primero que ellos y pues bueno, sigue el juego de conseguir otros. Igual la alcaldía está constantemente borrando como en gris, entonces vuelve como el juego, de nuevo se reinicia el juego en algunos lugares. Entonces es súper chévere. Bueno, y en otras ciudades, ¿has tenido experiencias por fuera de Medellín? Sí, en Cali estuvimos pues, presos, en Bogotá, y pues no, en las otras ciudades he estado como en festivales y la gente acepta muy bien y siempre sacan cervecita para tomar. En tu experiencia de Medellín y de esas otras ciudades, tal vez has podido identificar, digo tal vez, por si es posible, que exista, digamos, elementos de identidad de territorio en el grafiti y en el arte urbano, que uno diga, "Vea, esto se nota que es de Medellín, esto se nota que es caleño". Sí, yo creo que sí, como en las líneas o los estilos de cada eh, como escritor. Y cada uno procura como de tener como un estilo, como ciertas características en sus líneas, en sus grafitis, así cambien de nombre y demás, o hagan frases. Uno procura casi de como el estilo gráfico. Y si alguien pregunta, a ver, ¿cuál es el estilo gráfico de Worm? ¿Qué descripción se puede dar para que yo me lo pueda imaginar? Entre mis letras, puntas en diamantes, líneas muy delgadas, doble líneas adentro, en los delineados de Wild Style, difuminados limpios, eh, y la limpieza, así es todo. Estamos hablando de aspecto técnico, ¿cierto? Ahora, desde lo conceptual y creativo, ¿cómo podemos reconocer un trabajo de Worm? Warren, el graffiti está inventando y es muy disciplinado en hacer todos los estilos del graffiti.
Tengo como mi perfil de cierta manera que me obliga a tener que subir un throw up, un cromo, ya sea un quick piece o bloque, y un one style, ya sea un one style o masterpiece. Entonces, Forman tiene siempre en esa exigencia de que tiene que estar pintando para poder publicar, y en ese juego del querer publicar me exige estar pintando mucho más. Entonces, el reto personal tuyo es ser versátil, ¿cierto? Digamos, no quedarte, digamos, con una escuela, con un estilo, con un concepto, sino tratar de variar para sorprender a tus seguidores. Innovar en mis throw-ups, meter más personajes de pronto, porque dando en un juego ya de meterle personajes, jugar con temáticas, eh, y jugar a veces con estilos que son muy olvidados, que a veces en ocasiones en el Bombi se dedican solo a hacer quick piece, pero olvidan los block letters, eh, y así. Entonces me gusta ser como muy versátil en mis estilos. Bien. Continuando con el asunto de lo creativo, de lo conceptual, ahí dijiste una cosa importante y es, hombre, de pronto rescatar cosas que se han olvidado, ¿cierto? Hay ciertas tendencias de cómo expresar, hay unas que pegan más que otras, hay unas que de pronto dicen, no, yo voy a marcar tendencia y nadie se dio cuenta qué fue lo que hice yo. En ese ejercicio tuyo de construcción, de revisión permanente de qué se hace, qué no se hace, hablaste de crear personajes. ¿Qué personajes has creado? ¿Quiénes son? ¿Qué personalidades tienen esos personajes? No, es más como es la pompa mía, como el Worm, que evoluciona y se acopla como a diferentes temáticas, ya sea temáticas ochenteras, tradicionales o creadas desde mi propio universo. Ya sea cuando Colombia estaba como en el Mundial y entonces escribía como Colombia me tenía condicionado en el post, pero era un Word como levantando la copa. Entonces jugaba como con esas temáticas y la gente del momento como para la gente que no ve el graffiti pueda apreciar de pronto un poco más el graffiti. Muy bien. Volvamos al diseño gráfico, ¿cierto? Creo que era con Camila, no me acuerdo con quién estábamos hablando de la necesidad que hay. Inclusive, por ejemplo, tuvimos invitado, ya se me olvida el nombre de él, nuestro segundo invitado, cuando él decía, hombre, yo lamentablemente no tengo registrado todo lo que he hecho. Muchas cosas se han perdido, muchas cosas han muerto, o cuando uno va a hacer del registro del muro completo, resulta que le hicieron otra cosa encima y se tiraron en el trabajo. ¿Cómo has hecho ese proceso de sistematización de tus trabajos? Tengo muchas fotos, tengo Santiago Castro, demasiadas, gracias. tengo muchas fotos, no todas, pero pues trato de guardarlas mucho en carpetas, en mis discos duros, pero pues, si se pierde, pues trato de sentarme. ¿Sí? ¿Y tienes Antes me valía perfiles, mucho, perfiles de redes no, pues, sociales? en mi Instagram, y antes, como todas mis fotografías viejas de pintura las tengo impresas, entonces ya toda esta nueva era puede quedar como digital. ¿Sí? Y todas las que pintaba a mis inicios, 2007, 2008, 2009, 10, las tengo impresas, formato tradicional. Cuando eras de la empresa, o sea, es la foto, ¿cierto? Que ya, por ejemplo, ¿Sí? los pelados de hoy ni siquiera conocen una foto, o sea, todo es digital. Tomar fotos ahora es muy fácil porque uno la borra si no le gustó. Antes había que planearla, ¿cierto? Había un rollo fotográfico que era de 24, de 36 fotos y uno tenía que pensar qué iba ahí, ¿cierto? Hay un valor importante en tener el material físico. Cuando hablamos de ese material físico, entonces, eh, ¿has visto la necesidad también de plasmar de alguna otra manera a través de otros lenguajes todo este graffiti y arte urbano? Contanos entonces, y aquí pues te puedes desplegar todo el tiempo que quieras, pues hasta la 1 de la tarde, mostrándonos tus publicaciones. Bueno, desde el principio, y pues como el graffiti iba muy asociado como el diseño, mi padre me dice, estudia, sí o qué, entonces estudiamos diseño. Entramos a un colectivo y fuimos el director de una de las primeras revistas de arte urbano de la ciudad de Medellín, que se llamaba Espacio Público. Eh, Sacamos 6 ejemplares, distribución gratuita, 5.000 copias, eh, y amante de todo el tema editorial. Saqué varios fanzines impresos y pues siempre quedaba como el qué más hacer, qué más hacer, qué más hacer, qué más hacer, qué más inventar, qué es lo que todo el día uno piensa, qué más voy a inventar. Eh, Antes de pandemia pensaba como en un tema de un fanzine con unas tipografías, pero llega pandemia, nos encierra y empieza todos los días a crear el que voy a hacer y entonces empieza a nacer como mi libro, mmm, que se llama Estilos y Colores, en donde muestro, enseño
como a los no conocedores del graffiti, como los 4 estilos más utilizados en el arte urbano, como throwups, dobleres, peace y wild style. Hago una pequeña reseña desde lo personal, que creo que de cómo se compone, cada uno puede tener como una visión diferente, y más los escritores de graffiti que cada uno tiene de pronto un punto de vista diferente. Eh, enseño. Entonces busco, Dani, es que estoy en una reunión, vea, es que otro amigo, vea, Dani, salude, Hola Dani, chao, bienvenido. otro amigo, dígale, chao, estoy en una reunión, chao, chao, el Dani. Y entonces ahí ya enseño como el tema de las tipografías, entonces aparece como una A en algún estilo en particular, y después aparecen las 4A en los 4 estilos. Y así todo el abecedario. Llega la pandemia, sacamos el libro, vendimos las primeras 500 copias, sacamos una segunda reimpresión, vendimos todas las copias, sacamos una tercera reimpresión, vendimos todas las copias. Y como el trabajo mío va muy enfocado en el tema social, cuando trabajo con fundaciones, por ejemplo con la Fundación de Conciencia Social, que hemos viajado por todo Colombia transformando colegios, llevo como estas herramientas pedagógicas, pero veía que los niños se aburren pintando, 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 pintando. Entonces, yo como mi estrategia Graffiti Kids, que son juegos tradicionales, que pues, jugamos todos, pero pues el tema o la era digital nos ha perdido mucho, y entonces es un juego como el gusano, que va a enseñar graffiti. Es más para niños, tiene que haber stickers porque pues a todos nos fascinan los stickers, y empieza un tema de los juegos, y aprendí a colorear con gusano. Y está sopa de letras, donde hay un tema cognitivo, sumar como las herramientas con las que nosotros pintamos, entonces les enseño las herramientas con las que nosotros pintamos y debemos utilizar, y pues están sumando, sin querer a ellos en su cuento. A encontrar letras, a distinguirlas, a unir puntos, todo va asociado con el graffiti. Son juegos, como le digo, que ya existieron, ya existen, simplemente los aplicamos como el tema del graffiti. Y lo más importante para mí es seguir educando y que la gente conozca cómo se hace un tag, cómo se hace un throw up, cómo se compone, los efectos, las texturas que puede tener un graffiti, la evolución de las tipografías, el cómo evoluciona desde una simple letra básica que todo el mundo puede entender, al cómo va evolucionando hasta tener dimensiones y volverse un poco más ilegible, pero en el momento de tenerla acá arriba, tan básica, ya la entendemos abajo, así esté súper enredada. Y bueno, estas son como las herramientas que he sacado. Próximamente en diciembre espero sacar mi tercer libro, español-inglés. Y bueno, amante de todo el tema educativo, de innovar, de sacar cosas diferentes. Por ejemplo, acá en Colombia no había como libros educativos como el graffiti específicamente. Entonces, como innovar, buscar cosas que no existan, ya existiendo y aplicarlas al graffiti, que es como un mundo muy poco explotado por los mismos grafiteros y artistas. Muy bien. Estos libros que son de tu autoría, ¿fueron desarrollados a mano y pasados luego a formato digital o de una vez trabajaste en digital? Yo soy una persona muy completamente análoga, me gusta lo análogo 100%, entonces siempre tiene que ser desde el bosquejo, desde el lápiz y ahí la fotografía. Y pues estábamos en pandemia, no podíamos salir a comprar como mouse y eso, entonces me tocó todo el libro con el scroll del portátil y casi todo el libro lo hice con el dedo, no tenía mouse. ¿Por qué hago la pregunta? Precisamente porque pues en el contexto de la educación, la Bienal pretende pues también sensibilizar al entorno, educar y reeducar a mucha gente. Lo mismo hacemos aquí en estas conversaciones y siendo nosotros pues preocupados por la educación. Desde el punto de vista creativo, ahora la generación digital cree que no es necesario el ejercicio psicomotriz de coger un lápiz y empezar a rayar y tachar y equivocarse en el papel. Cuando empezaste a mostrar las páginas, yo que tengo la experiencia de formar diseñadores, noto que primero un trabajo a mano, o sea, un trabajo de tomar un instrumento y acercarse al sustrato y luego pues digitalizar para poder producir. Y se nota, ¿cierto? Por eso así la pregunta. Para mí es evidente, para los demás tal vez no. Y la idea es como recalcar que ese proceso de acercarse al material físico es muy importante para desarrollar la sensibilidad y la capacidad de crear luego de una manera mucho más ágil, digámosle así. Y esos libros
fueron puro do it yourself, es decir, o sea, se te ocurrió a vos y los montaste todos. ¿Cómo fue el ejercicio, digamos, para poder financiarlos, producirlos, divulgarlos y comercializarlos? Antes de sacar el libro, hablé con dos curadores, Juan David Quintero, que hace parte de la Bienal, se lo mostré, incluso él hace parte como el prólogo y la introducción, y al medio urbano. Dos curadores, se los mostré como previamente y como sugerencias, me hicieron algunas sugerencias sobre el libro, incluso por eso fue como más volumen. Y en el tema económico, como he trabajado tanto como con colectivos, corporaciones, entidades públicas, lo hice solo, porque me gusta más trabajar desde los méritos propios. Y pues si usted es amante de sus sueños, usted invierte en usted. Sí, no espera que otra persona le vaya a dar para sacar las cosas. Entonces siempre he sido de que si lo quiero lo hago, eh, y busco cómo hacerlo. Por ejemplo, hoy puede ser el libro más vendido de arte urbano en Colombia, con 3.200 copias vendidas, y pues seguimos vendiendo. Excelente. Ese impulso y el riesgo de decir, hombre, yo voy a invertir plata en sacar copias, Y no poquita. evidentemente uno tiene el susto, ¿cierto? Hombre, hay dos alternativas, que me vaya bien y que me vaya mal, ¿cierto? Ese riesgo que se corre desde tu entorno, el movimiento que hay de arte urbano y graffiti, ¿has visto que después de ese riesgo que corriste, otros han tenido iniciativas parecidas? Parecidas no, pero sí libros de graffiti, de autoría de grafiteros, sí han salido más. Digamos que para colorear no habían como tantos libros, menos educando, habían libros o revistas de stickers, de imágenes, de fotos, pero me parece que después del nacimiento de mi hijo, cambia el chip a un público infinito, porque siempre pienso como en los públicos al quien le voy dirigido. En ocasiones el grafitero no apoya al grafitero, y si te apoya una vez, vas a seguir comprando mientras que busca un público, que nunca se va a acabar. Y que pues nosotros como padres somos muy alcahuetas, compramos lo que ellos pidan, en ciertos casos, y pues bueno, ahí hay un gancho muy estratégico de enseñarles. Y pues si engancho al papá y engancho al niño, ya tengo dos porque me van a comprar dos libros. Muy bien, eso es pensar con estrategia, ¿cierto? Que a veces desde la parte artística, y lo podemos ver históricamente, pues hay muchos artistas que no fueron estrategas, murieron aguantando hambre y se hacen famosos cuando no se usa, cuando ya murieron y sus obras empiezan a ser valoradas por la curaduría. En tu caso, has aprovechado el espacio y has dicho, no, yo tengo que valorar mis cosas y tengo que mirar cómo genero un mercado, cómo impacto a esos otros públicos. Y acabas de contar que sos padre y tu hijo también está metido, o tus hijos, no sé cuántos sean, en el mundo del grafite y el arte urbano. Tiene 5 años, pues a él le gusta de todo, pues está apenas experimentando, entonces hay que esperar que estemos maduros a ver qué afines les gusta, pero pintan, claro que sí. Pues, ver al papá todos los días, venir al taller, verme pintar todo el día, porque debo de pintar pues, todos los días en mi estudio, se antoja y crea sus piezas. Y esas experiencias que contaste también de haber intervenido pues con eh, un movimiento pues o una intención que hay de intervenir en instituciones educativas, ¿has visto digamos ese mismo impulso o esa empatía en los estudiantes cuando vas a hacer intervenciones? ¿O cómo es el ambiente ahí? ¿Cómo se desarrolla eso? Sí, claro, es que yo digo que el grafite es como una herramienta lúdica no convencional, en donde pueden aprender a escribir, incluso pues acá en mi estudio, en mi espacio, hemos tenido casos donde pues, chicos pequeños no saben escribir y pues aparte de la cartilla que les regalo de hacer práctica de escribir el nombre, han identificado y han tenido una mejor escritura. Entonces, cuando uno llega de que vamos a hacer graffiti, vamos a hacer murales, pero yo llego es que el mural lo va a hacer ellos, no lo voy a hacer yo simplemente los voy a dirigir como para que quede tan siquiera estético, bonito, limpio, se motivan mucho más. Entonces, siempre en cualquier colegio donde vayas a llegar con una herramienta diferente a la que ven todos los días, va a ser un éxito. Es la novedad, ¿cierto? ¿Qué temas se han trabajado en esos colegios? ¿Cuál ha sido, digamos, ese concepto creativo que permite generar esa identificación de la comunidad, esa empatía digamos, ese descubrimiento que se ven los niños con esa novedad que vos les llevas? Pues los mensajes, eso, los mensajes salen de ellos, ¿sí? Y dependiendo de la zona.
Por ejemplo, hemos estado en Ciénaga Grande de Santa Marta, hemos estado en Chiva Alto, que es Ciudad Bolívar, arriba, arriba en la zona veredal, ya llegando al páramo, hemos estado en Cali, y entonces en diferentes lugares cada persona o cada niño tiene una visión diferente. Entonces, por ejemplo, en Chiva Alto, que era una zona veredal, los niños tenían sus ideas más desde el territorio, desde sembrar, eh, ¿sí? Desde lo que viven al día a día, mientras digamos en Ciénaga hablaba más desde la recolecta, entonces tiene como cada uno como sí, como una línea que quieren como tratar en específico. Y lo que busca uno es que ellos cuenten lo que quieren transmitir a sus futuras generaciones, porque siempre, casi siempre trabajamos con décimo y once, eh, entonces es como el mensaje que le dejan a sus futuras generaciones y siempre eso es un como del proyecto a futuro, que va como asociado a eso. Y ese proceso de definir un tema, ¿has visto que sea un consenso, que cuando vos llegas ya el tema está establecido o se hacen talleres creativos para que se descubra el tema ahí? ¿Cómo es el proceso? Claro que sí. Por ejemplo, en mi taller busco es que todos tengan voz, ¿cierto? O sea, que todos van a hacer un diseño, con un lápiz escogemos al mejor de todos, desde ahí sale el boceto, después todos hacemos una idea de color y entre todos lo elaboramos. Entonces, desde 11 ya estamos haciendo como tema de lecciones, igual ellos ya lo tienen practicando, pero reforzamos ahí, de que siempre es como un tema de una decisión en grupo, que no es como autoritario que llegó el artista va a pintar lo que él quiera, sino que es un trabajo colectivo donde ellos tienen voz, voto y pueden tomar decisiones. Es la co-creación, que cada vez tiene más peso y más importancia. Voy a brincar un Claro. poquitico eh, a un tema que a algunos invitados, te lo cuento, les ha parecido algo incómodo por la pregunta que yo hago, ¿cierto? Y es desde la experiencia que has tenido con los colectivos que has trabajado, las corporaciones, fundaciones, ONGs, etcétera. ¿Cómo ha sido la relación desde la dinámica de arte urbano con las entidades públicas? ¿Cierto? Si hablamos, por ejemplo, de acciones comunales, alcaldías, secretarías, ¿cómo ha sido esa relación? ¿Si ha habido apoyo? Si el apoyo ha sido esporádico por algún interés político determinado, ¿o cómo es eso? ¿Cómo, desde tus 17 años de trabajo, cómo lo ves? Juan Diego, si me preguntas a mí, que soy un hombre como muy polémico en todo este tema con colectivos, de alcaldías, mm, yo prefiero desde la pandemia trabajar solo. ¿Sí? De hacer mis cosas solo, dependiendo que me llame a trabajar, miro muy bien qué es, cómo va a ser, cuánto se van a ganar cada uno, porque desde mi experiencia con colectivos y entidades públicas son muy vivos. Siempre como al arte, por ser como algo emergente que no tiene como de pronto valor para ellos, no lo podemos pasar por la galleta. Pero entonces en mi experiencia trabajando, luchándome, haciéndome un nombre, eh, procuro de cuidar mi nombre y por eso trabajar como en cosas muy puntuales y sacar cosas propias y únicas bajo mi nombre. Y en ese ejercicio independentista, ¿cierto? Muchos prefieren, digamos, no, mejor estar en un colectivo porque el colectivo de alguna forma ampara mi marca y ampara mi obra para proyectos, para convocatorias, para concursos. En tu caso, que trabajas independiente, te has presentado a convocatorias, a concursos, ¿y cómo te ha ido? Pues digamos que hace mucho no me presentaba porque pues trabajaba como con un colectivo y pues hacíamos muchas cosas, pero después de pandemia pues entendí muchas cosas también. Eh, y, pues, y pues a partir de ahí, nada, busco como te digo, siempre como cuidar el nombre, es que para el artista lo más importante es cuidar su nombre, ¿cierto? Por eso, antes sí uno trabajaba como con políticos, sí, con cualquier entidad pública, porque claro, necesitábamos la plata, hoy también la necesitamos, pero necesitamos cuidar más ese nombre para seguir trabajando a futuro, que simplemente como por un rato y ya. ¿Sí? Reiteramos entonces el evitar ciertos espacios No, de trabajo, ser ¿cierto? muy cauteloso, usted como artista se tiene que cuidar muy bien, se tiene que curar muy bien, eh, eh, y pues hacerse valorar, cuidar su nombre más que todo. Entonces, Espérate a que partir por aquí se nos metió un sonido. Ya, de gracias. entendió. Bueno. Entonces, sí.
No digo que no trabajar con colectivos es chévere, pues ayudó mucho también a la carrera, pero cuando uno va madurando va aprendiendo también las cosas que se hacían dentro del colectivo. Entonces, por eso mi recomendación es a ser muy cautelosos como artistas, a cuidarse con cada contrato, a que sean muy transparentes con lo que están haciendo. Eh, pues nada, si quieren vivir en el mundo de la película, del arte, pues cuidar más que todo su imagen para el futuro. Y cuando haces énfasis en el cuidar la imagen y mencionaste una palabra mágica y peligrosa por ahí, es contrato. ¿Cómo ha sido la experiencia de normalizar, legalizar y, digamos, hacer valer el arte urbano en un entorno que, como mismo decía, la gente eso no cree que no tiene valor, que no importa, que es pasajero? ¿Cómo empieza, digamos, a formalizarse un perfil como artista urbano? Esto es más como consejo para quien esté trabajando en ello y es todavía corriendo, escondiéndose de las autoridades. Bueno, ¿cómo hace para que él se entienda como un profesional que merece respeto y que merece un contrato legal? Eh, no, pues yo creo que el tiempo lo va haciendo, porque pues antes se trabajaba como solo estrechando la mano y te voy a cobrar tanto, llego, te pinto, me das mi dinero, pero a medida de que el dinero va subiendo y pues la plata va subiendo, las cosas a pintar, pues ya la gente pasa contratos, ¿cierto? Entonces pues a partir de ahí es simplemente pues tener de pronto a alguien de confianza que pueda conocer un tema de abogacía, de contratos, que te ayude a firmar si no entiendes algo, porque en ocasiones puedes que pues tu obra te la exploten con infinitas cosas, no te den nada a ti, solamente te pagan para tu mural y tú no te das cuenta. Y pues no me parece de pronto justo como en eso, entonces es más como cuidarse, leer muy bien lo que están escribiendo. Cuando recomiendas asesorarse de un abogado o alguien experto en el tema, pues uno a veces firma contratos y no sabe que le está vendiendo el alma al diablo. O nos pasa muchas veces, ¿cierto? Hay un asunto que no le hemos tocado con ningún invitado todavía y es la propiedad intelectual y los derechos de autor. ¿Has tenido dificultades con ese asunto? Mm, en ocasiones sí, por la explotación de cómo quieren hacer las piezas. Sí, que aparte del mural ellos quieren explotarlos en productos, en accesorios, en regalos y demás, incluso para la venta, pero pues uno no se ve beneficiado y pues la excusa es que ya te pagaban el mural. Entonces ahí hay como en algunas ocasiones. Pero Ahí, por normalmente pues, ejemplo, la gente es respetuosa como del arte. sí. O sea que sí te ha pasado. O sea, gracias por este muro y terminas viendo el muro en camisetas, en agendas, en gorras, en A todas muchos les ha partes, pasado. ¿cierto? Y por ejemplo, Eso que pasa están en la mucho. a muchos que han pintado por acá les ha pasado. Sí. Eh, Hay mecanismos, y aquí lo digo yo pues ya desde mi experiencia docente, para los artistas para que protejan las obras, ¿cierto? Y esa es la recomendación. Una vez esté la obra, pues hay que sistematizarla de alguna manera. O sea, tómele su foto, guárdela en algún repositorio y registren, ¿cierto? A veces la gente es muy tranquila, no, es que ¿quién va a querer copiar una letra de Word que no la entiende nadie? Siempre hay quien la quiera copiar. En ese ejercicio, por ejemplo, eh, y reiterando en que vos sos muy independiente, te gustas hacer tus cosas, no depender de terceros, ¿has pensado en, en el mejor sentido de la palabra, explotar tus obras en otros espacios, otros formatos? Es decir, hombre, tengo este muro que llevo pintando hace 12 años, voy a hablar con don señor, que es el dueño del muro, vea, ¿qué le parece si tomo un pedazo de este muro y saco camisetas? ¿O qué le parece si nos asociamos con este señor que vende vasos y los imprimimos para que entonces hagamos un negocio paralelo a la obra? ¿O no has pensado, digamos, en irte a otro tipo de mercados? Juan Diego, como te digo, acá estamos en mi estudio y en mi estudio tengo que pintar todos los días. Yo vivo netamente de pintar y crear obra. Entonces, mi obra está en diferentes formatos, ya sea en bitácoras, en cuadros, en libros, pues, en muchos formatos. Entonces, y estoy en diferentes galerías. Entonces, pues vivo netamente de vender mi obra ya como Worm, desde la escritura, desde con los niños. Entonces, pues todo eso digamos que ya muy mundo lo hemos explotado. Sí, incluso pues hemos tenido exposiciones eh, con uno de los mejores restaurantes de Latinoamérica que se llama Carmen. Hace poco quedó como el 100 mejor del mundo en bar, donde hicimos una colaboración, donde hablamos y hicimos un homenaje al campo colombiano. Y pues bueno, varias colaboraciones con otras marcas. Con Dux hicimos como el empaque, con la invitación de Somos de Calle.
Entonces, pues el grafito lo hemos tratado de llevar como a una manera muy profesional de venderlo, para así poder vivir, pues, darle todas las cositas que Agustín me pide. Una pregunta que puede ser incómoda para muchos. De esas otras alternativas, ¿cierto? Saliéndonos del formato mural, del formato urbano, llevado a otros espacios mercadeables, ¿cuál crees que en tu experiencia termina siendo el más rentable? Es decir, bueno, el mejor negocio es llevar el grafite y el arte urbano a tal formato. Varía mucho, varía mucho. En ocasiones hay picos en donde los libros se venden muy bien. Hay picos en donde las obras de arte también se venden muy bien. Entonces trato de tener de todo. Así también la merch, como camisas, como tote bags, como pañoletas, como bolsos, como pantalonetas, como toallas, como stickers, como pines, como bitácoras. Yo tengo un universo de diferentes cosas que cuando hay un pico de uno, está el otro caído, entonces sube el otro pico y así juego como con toda mi mercancía que tengo. Es cuestión de conocer mercados. De esos mercados, el mejor y el peor cliente, que decir, es muy bacano trabajar con este tipo de personas y rotundamente no con este otro tipo de personas. No, varía mucho. El que menos espera y que uno cree que va a ser el más fácil puede ser el más complicado. Entonces, una ruleta rusa ahí como con los clientes. Si se pone muy cositero desde el principio, ya que le tengo que entrenar diseño sin él abonar nada, con ese no se vaya porque no te va a pagar. Es cierto. En la experiencia que yo tuve, pues yo ya no ejerzo hace muchos años. El que más pide y el que más participa es el que más se demora en pagar. Y eso pues cuando lo hace, ¿cierto? Es cuestión de leer al otro y, y que el otro entienda que hay que darle confianza al profesional, ¿cierto? Nos pasa en muchos ámbitos creativos. Contratan a alguien para que haga algo y el otro termina interviniendo demasiado. Entonces, ¿para qué lo contratan a uno? En el asunto del arte urbano y el mural, cuando hablabas ahorita de intervenir en instituciones públicas, ¿has hecho ejercicios parecidos, pues instituciones educativas, perdón, en entidades privadas? Por ejemplo, que te llamen de una fábrica de chocolates o de galletas o de alguna cosa. Venga, muchachos, queremos que usted nos haga algo aquí, algo para la empresa. ¿Cómo ha sido eso? Y pues en el tema de contratación, en ocasiones uno llega por terceros, que tienen como un proyecto más grande montado, en donde uno puede ser el artista, uno de los artistas, y pues así hicimos como lo de las galletas Dux. De pronto ya pinté una oficina dentro de las mismas instalaciones, pero ya fue más directo, como al artista, queremos tu línea gráfica, preséntanos alguna propuesta con la línea gráfica que tú realizas. Mm, y pues así como con las fachadas del éxito, que como con cuatro amigos más de la ciudad pintamos, como sus fachadas acá en Medellín, con la Fundación Red Conciencia Social que le pintamos a DirecTV como una cancha, con los rostros de Cuadrado y con Linda Caicedo. Entonces, varía. ¿Y esos Eh, han sido ejercicios de co-creación con el cliente interno de la empresa o te dan carta abierta, hermano? Haga lo que usted me, considere, confiamos en usted. en esta me da carta abierta porque pues primero mando como mi línea gráfica ya, les digo esto es lo que quieren, mira yo cómo trabajo, estas son las propuestas que realizo, para que piensen como en un futuro la propuesta como puede estar. Excelente. Bueno, nos quedan 9 minutos. Voy a mirar en el chat de pronto si tenemos preguntas o inquietudes para ver entonces cómo podemos interactuar en este poquito de tiempo. Pues hasta ahora veo que no hay preguntas. Si de pronto alguien quiere intervenir, pues este es el momento. Por aquí dicen que muy bonita la relación con el señor del Alzheimer, ¿cierto? Que hay que explicarle permanentemente qué es lo que se está haciendo. Y pregunta por aquí Sebastián, ¿qué opinas de los eventos de graffiti de antes, cuando las letras eran prioridad? ¿Debería volverse o mejor, deberían volver o mejor en nuestras memorias? Yo qué te digo, es que de pronto, puede ser que antes habían colectivos que les interesaba más como el tema de la escritura que el tema de los caracteres y le hacían más fuerza al tema de la escritura. Eh, Todavía hay eventos que su fuerte y pues convocan a gente y escritores muy tesos, ¿cierto? De pronto pues antes puede haber más porque pues anteriormente no habían tantos artistas. Eh,
Pero pues, bueno, todo es como una evolución. Igual el trabajo está como en el escritor de permanecer y escribir y permanecer y escribir y permanecer y escribir. Bien. Víctor quiere que nos compartas la experiencia tuya y la relación de tu taller con la Comuna 13. Es chévere porque pues es un centro de acopio donde llegan los chinos y los niños de por acá a jugar, tienen sus cuadros, sus colores, sus cartillas, y más cuando llega mi hijo, hay juguetes, carritos. Y pues para mi estudio creativo, de donde mi pieza habla mucho de los niños jugando, me ayuda demasiado para toda mi investigación. Muy bien. Carlos dice, Worm, si estoy escribiendo un relato y quiero poner algunas fotos de grafitis, ¿ves algún inconveniente? Ah, y con los grafiteros todo es inconveniente. Yo saqué un fanzine como de graffiti y pues muchos se me vinieron encima que por qué lo hice. Entonces es un problema, los artistas son muy problemáticos. Ahí yo creo que es reiterar en pedirle permiso al dueño de la obra, ¿cierto? Y formalizar ese permiso para evitarse problemas más adelante. Pero ahí Reiterando en está, por respetar. ejemplo, si un fotógrafo toma de un edificio que está registrado y de pronto saca un libro, ya después lo demandan porque tomó la foto del edificio. Entonces así Así pasa lo es. mismo con el graffiti. Toca pedir permiso siempre antes de utilizar. Yo por ahí, bueno, le voy a contar aquí porque no es el espacio, pero estuve a punto de pagar cárcel en Europa por unas tipografías que creí que había diseñado y realmente ya las había diseñado otro. Y las estaban usando con fines comerciales sin permiso. Entonces hay que ser muy delicados con usar Muy obras bien. ajenas, ¿cierto? Dice por aquí entonces, Víctor, ¿te sientes artista del graffiti o solo grafitero o solo escritor? Ah, todas. Dependiendo del momento, ¿cierto? Todas. Y Si pregunta fuera comer Big leche con Bombs, bocadillo con leche. pregunta Big Bombs, ¿crees que el graffiti es mejor que el street art? A ninguno, todos dos tienen sus cosas muy lindas. Tienen unas acciones desde la ilegalidad muy lindas todas dos. Muy bien, Manuela Tintinago dice que aunque ya se habló de Robledo, ¿hay algún otro lugar de la ciudad o del área metropolitana que sea como tu museo, lo pone entre comillas, tu museo personal, o que hayas intervenido bastante años atrás en la actualidad? Sí, sí, porque ese otro espacio. Tenía uno, bueno, dos que pintaba como mucho en estación estadio, como en la canalización, por la calma, nadie me jodía, podía pintar tranquilo. Pero ya con el tiempo los fui regalando, puse a pintar amigos encima. El estadio, estamos hablando del estadio Está eh, en la Atanasio Girardot por la de parte ahí donde están los pies de patinaje o en qué por donde zona. están por el complejo acuático, donde está la canalización, ahí en la canalización. Muy bien. Carlos dice que dónde puede ver el fanzine. No en ningún lado porque era físico. Como le digo, es muy análogo y todo lo que yo sacaba antes era análogo. Entonces hay copias. Se Alguien perdieron que las lo pueda copias. tener. No, alguien que lo pueda tener. Empezar como a buscar Próximamente, en redes, ¿cierto? ¿Quién tiene? próximamente sacaremos otro fanzine gratuito para la ciudad, para que estén atentos. Van a salir más de 2000 copias gratuitas. Va a ser un hit. Todo gratis como nos gusta, para que no roquen cuando hagamos la expectativa y lleguen a lugares de distribución. Muy bien, entonces atentos pues a las redes de Word para saber cuándo sale este otro fanzine y a seguir moviendo cosas. Víctor quiere saber sobre tu postura con el Grafitour en la Comuna 13, ¿cierto? Pues que es, digamos, una experiencia turístico comercial y si eso tiene que ver con montar el estudio por allá, ¿cierto? Sucede que vendía piezas, el único lugar donde la gente viene a buscar como temas de arte urbano es en la comuna, entonces el habitar tanto acá y el conocer tanto, eso, el habitar tanto como por acá y andar, me conocí como con mucha gente. Y pues el negocio que tengo acá es más de mano, no tengo un contrato con nadie en mi estudio, entonces es más un tema de confianza de la persona que me brindó el espacio a todos donde yo lo quise buscar por todo Medellín, donde me obligaban a tener un contrato y demás. Acá no tengo nada, nada firmado, nada, si quiero mañana me puedo ir y no pasa nada. Entonces, es eso, la facilidad y la confianza. Y en ese taller, esta sí es pregunta mía, nadie la está haciendo en el chat. Tenés pupilos, tenés estudiantes, estás formando futuros artistas y futuros escritores
no es de tu estilo, la idea es que lo desarrollen propio, pero tener, digamos, una escuela propia. No, no tengo escuela, pero el que llega le enseño, le comparto todos los conocimientos, porque pues aparte de saber de, pues, de graffiti, tengo muchas técnicas análogas que he aprendido por mi cuenta. Y pues que muchos preguntan, "Ey, ¿cómo hiciste eso? ¿Cómo hiciste esto otro?" Entonces soy como muy abierto a compartir mis conocimientos, no soy como tocado, por eso pues el tema educativo y cómo lo muestro en mis ejemplares editoriales. Y pues muy dispuesto a que el que quiera me escribe, ah, pase, puedo llegar, te pregunto, y por acá bienvenido desde que esté, porque pues hay veces tenemos que estar pintando, produciendo, y pues no estamos en el estudio. Bueno, y la última pregunta de Manuela Tintinago. ¿Tienes alguna marca o sello propio que le imprimas a cada intervención? Uh -huh. Por ejemplo, en mis piezas de graffiti, nada, mis letras salvajes, tiene que ser. De pronto la doble línea interna que hago, eso me caracteriza mucho. Y en mis murales, pues como comerciales, el tema del mix de técnicas. Trato de trabajar con mosaicos, stencil, mix de pinturas y papeles artesanales que pueda encontrar. Muchas gracias, Worm. Para terminar, en estos 2 minutos que nos quedan, ¿algún consejo, algún comentario para los futuros escritores y grafiteros o para los actuales, pues, que se pueda compartir para, digamos, fortalecer, afianzar y consolidar el arte urbano, no solo de la ciudad, sino de otros territorios? Juan Diego, como yo le digo a mi mujer, a la brasileños, y es que primero gracias a mí por nunca dejar de soñar, gracias a mí por seguir insistiendo, gracias a mí por ser esa persona a veces gonorrea que dicen, gracias a mí por ser insistente, gracias a mí por seguir en la calle y que nunca esperen que nadie les dé nada. Háganlo por ustedes, porque si no esperan, nunca lo van a hacer. Entonces, es que hacerlo. Muchas gracias, Todo Worm. meterse en la película, es meterse en la película. Muchas gracias por este espacio, por tu elocuencia, por tu espontaneidad también. A quienes se conectaron y a quienes participaron y a quienes vayan a ver pues las grabaciones en un futuro, también agradecerles el interés que tienen en este mundo del arte urbano, del graffiti, de la escritura, en el muro, que también vemos pues que se va a otros formatos. Nos veremos entonces dentro de 8 días a la misma hora con otro excelente invitado. Que tengan una feliz Claro, tarde. Juan Diego, y que compren el libro, sí les hizo Eso. honores. A ver.